Muy, pero muy buenas noches. Dios les bendiga, amados panelistas, en este evento especial de el Día de la Biblia, con conversatorio especial por el Día de la Biblia. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros panelistas que vamos a presentar en los minutos siguientes, y también le damos la bienvenida a todos los pastores, líderes que nos acompañan a través de esta plataforma, la cordial bienvenida a todos aquellos ministros e iglesias que nos acompañan a través de una amplia plataforma de medios radiofónicos y digitales, a través de la radio en Costa Rica, de Contacto RUA México, a través de la radio en Guatemala, a través de diversas emisoras. Estamos transmitiendo y también transmitiendo a través de la plataforma YouTube y a través de el Facebook Live. En todas las plataformas, donde quiera que usted nos ve, sea que nos ve ahorita en vivo o sea que usted nos va a ver en diferido, queremos bendecirle. Ministerio RUA Internacional se honra en presentar este evento tan importante con motivo de la conmemoración del Día de la Biblia, y nos ocupará hoy un tema que es medular, importantísimo, sobre la Biblia y su importancia dentro del quehacer eh, eclesiástico cotidiano en América Latina, y también si se incorpora nuestro apóstol allá en España, queremos hacer llegar este medio, este mensaje también a España y a los lugares que podamos alcanzar a través de la radio y los medios allá en todo el continente europeo. Pues bien, me honra presentar a nuestros panelistas. Queremos que ustedes los conozcan, un equipo de hombres y mujeres capacitados y entrenados por Dios, entrenados en la obra, con años de experiencia, con años de conocimiento. Así es que estoy muy honrado en tenerles a cada uno de ustedes como compañeros en esta mesa de exposición de la palabra. Y quiero empezar, pues, amado pastor, apóstol Edwin López, que tú te presentes y presentes a los invitados que también tienes. Saludos cordiales a todos los colegas, los benditos ministros del Señor. Saludos a los hermanos de Europa y de todos los países que se están uniendo, a las radios que están unidas a esta bella transmisión. Bueno, mi nombre es Edwin López, tengo dos doctorados. Actualmente soy doctor y rector de Crown Christian University, fundador también de la Federación de Capellanes Cristianos de Guatemala, fundador del Consorcio Apostólico Ministerial Internacional y fundador de Ministerios La Revelación de Jesucristo. Estamos acá para compartir de lo que el Espíritu Santo nos guía y nos ha regalado. Así que bienvenidos. Gracias, Pastor Rodolfo, por invitarnos a este bello panel de trabajo. Bendiciones. Gracias, gracias, apóstol Edwin. Queremos también permitir al apóstol Marco que él se presente, nos diga su nombre, y bueno, su nombre ya lo tenemos, nos diga quién es él y la labor que realiza. Adelante, apóstol Marco. Sí, un gusto, estimados. Marco Antonio Díaz, ¿verdad? Participamos ahí en varios ministerios, como lo mencionó el apóstol Edwin, ¿verdad? Ahorita pues estamos trabajando siempre en torre de oración, ¿verdad? Y estamos en este año celebrando ya 40 años de ministerio, ¿verdad? O sea, pues que es muy especial ahí también esta conferencia, ¿verdad? Porque en 40 años cuántas cosas pues no hemos pasado, no hemos aprendido y todavía tenemos que aprender mucho más, ¿verdad? Juntamente con el apóstol Eden, pues hemos estado involucrados ahí con varios ministerios, varias asociaciones, ¿verdad? Y también pues como directivos y también en algunas pues como
como fundadores, ¿verdad? No porque uno pues se lo proponga, sino que cabalmente el Señor nos exige, ¿verdad? Estar ahí a la altura, como dice la Biblia, estar cabalmente pues en la brecha de nuestra generación. Por eso es muy, muy bueno, muy interesante, ¿verdad? Hacer esta actividad, ¿verdad? En base ahí a la celebración y al día de la Biblia, porque en algún momento tenemos pues que dar cuenta de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, ¿verdad? Y, y hay que hacer cabalmente pues un examen de cómo está pues nuestra situación, ¿verdad? Como iglesia. Amén. Así que es un gusto y un reto también pues participar aquí con todos los siervos. Gracias, gracias, Pastor Marco. Apóstol Edwin, los otros invitados que usted tiene, por favor, preséntalos. Mi panelista invitado solo es Marco Antonio Díaz. Ok. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, yo tenía 5 panelistas más invitados. El apóstol de Rafael de España, no sé, no lo veo. Si está, que levante la mano. El pastor Jorge Rodríguez de Costa Rica, que tampoco lo veo. Y el pastor Marvin Centeno. No lo veo ninguno de los tres acá. Y otros 2 que todavía no los voy a mencionar porque tampoco los veo. Bueno, muy bien. Vamos a establecer un poquito la dinámica. Hemos conseguido, la idea era tener un 7, 8 panelistas que de antemano les habíamos dado la temática y los temas y los subtemas tal y como los íbamos a ir tratando para que se prepararan con su material y con los argumentos necesarios para poder desarrollar y hacer una ponencia. Entonces, vamos a trabajar los panelistas y los pastores y líderes que nos acompañen. Si en el proceso desean aportar algo, desean hacer algún aporte, será bienvenido. Usted podrá hacerlo. Levanta su manita y con mucho gusto, pues, le abrimos un espacio para que usted también participe. O si tan solo quiere hacer una pregunta, puede utilizar el chat de esta plataforma y escribir la pregunta y nosotros la vamos a evacuar. O también si desea hacer la pregunta al aire, será bienvenida. Bueno, de momento estamos 3 panelistas. También quiero hacer mención de esto. Para ir adelantando, vamos a tomar 2 posiciones que hay con respecto a la experiencia pentecostal en América Latina, tal y como yo la observo. Estamos los de la corriente pentecostal y de los de la corriente neopentecostal. Hay 2 que yo conocía que son bien reconocidos. Los invité porque yo pretendía que ellos defendieran su postura neopentecostal y sus prácticas y su doctrina neopentecostal. No los veo conectados, no están todavía. Yo espero que entren porque nos interesaba conocer también esa parte. Ahora, si alguno de los que está con nosotros está, después de escuchar parte de la ponencia, identifica que está dentro de la doctrina neopentecostal, sería excelente porque también queremos balancear la posición. Pero voy a iniciar, primeramente, quiero iniciar haciendo 2 cosas. Primero, diciendo que hoy celebramos el Día Internacional de la Biblia. La idea de conmemorar el Día Mundial de la Biblia surgió del obispo llamado Thomas Cranmer, que fue un reformador inglés, allá por el año 1549, habiéndose designado el segundo domingo de diciembre para la celebración de este día, en diciembre de cada año. Pero luego esa fecha posteriormente fue cambiada, mayormente en América Latina, para el mes de septiembre, y precisamente que es lo que estamos haciendo hoy, ya que coincide con la impresión de la primera Biblia de la versión Casiodoro de Reina en 1569.
y en España este día se celebra en marzo por motivo de la fundación de la Sociedad Bíblica Británica extranjera, que fue la iniciadora de la Sociedad Bíblica en España. Ese es el motivo que nos ha unido. Ahora, celebramos el Día de la Biblia queriendo traer a la mesa estos panelistas un concepto. La reforma protestante de Martín Lutero. La reforma fue un movimiento religioso cristiano que inició en Alemania ya por el siglo XVI, por Martín Lutero, que llevó a un cisma dentro de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias y a numerosas corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación de protestantismo. De esa reforma surgió algo que ha sido base en todos estos siglos para todas nuestras iglesias evangélicas. Le conocemos, los que hemos estado en teología, como las 5 solas, que resumieron la teología popularizada de la Reforma Protestante. Quiero decir y pedir disculpas que no lo hice anteriormente, no me presenté. Mi nombre es Rodolfo Campos, soy obispo de Ministerio Roa Internacional. Estudié en el Lee College en Cleveland, Tennessee, licenciatura en teología. Fui director de un instituto bíblico en Lima, Perú. Y actualmente soy el director de la Escuela Internacional de Misiones que está liderando Ministerio Roa. Digo esto porque quiero sentar un fundamento de esa reforma protestante de la que todos tenemos raíces. Salieron las famosas 5 solas. La primera, que es a la que nos vamos a enfocar, es sola escritura o solo la Biblia. Creemos los cristianos que la Biblia es el único estándar de fe y de práctica. Las otras solas, ustedes, la mayoría las conocen, solamente voy a hacer una mención. Sola fide o sola fe, sola gratia, solo gracia, la salvación es por gracia, solo Cristo o solo por Cristo, salvación solamente por medio de la obra de Cristo. Y la última, la quinta, sole deo gloria, solo a Dios sea la gloria. No vamos a tocar las 5 solas, vamos a enfocarnos en la primera, solo la escritura. Y tenemos como fundamento en la mayoría de nosotros, y así lo entendemos, que la Biblia es el único estándar de fe y de práctica. Ahora, sobre este primer tema, vamos a empezar. Y yo quisiera cederle la palabra a nuestros panelistas también, porque para afirmar esto, que la Biblia es el único estándar de fe y de práctica, tenemos primeramente que ir a recordar un texto que se encuentra en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, donde dice que debemos santificar al Señor, estando preparados para dar fe, para dar razón de nuestra fe, y que esto debemos hacerlo con mansedumbre, a fin de agradar a los oyentes. Ahora, creemos, la primera pregunta que vamos a desarrollar acá los panelistas es, creemos que la Biblia es el único, 5 minutos, Pastor Edwin, y 5 minutos, Pastor Marco, para que nos planteemos esto. Gracias, querido obispo Rodolfo. Bueno, definitivamente la Biblia desde el inicio se presenta como palabra de Dios, se presenta como la inspiración divina para nosotros, como el manual de la creación del hombre. La Biblia no se defiende, la Biblia es palabra de Dios. Y definitivamente todo hijo de Dios, todo predicador, todo ministro del Evangelio debe practicar la palabra y defenderla. Ahora, cabalmente dentro de las temáticas que vienen, vemos que duramente se han abierto puertas a la apostasía que están separando a la iglesia de la verdadera práctica bíblica. Hoy en día se está dañando
La práctica bíblica, y lo voy a mencionar más adelante, con el humanismo. Están dejándose engañar por el humanismo que se parece a las prácticas bíblicas, pero que resaltan la vida y resaltan al mismo hombre y no a Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que volver todos, no solo a tratar de tener una Biblia físicamente, sino que a hacerla parte de nuestra vida. El gran problema de la iglesia hoy es que se está apartando de la palabra de Dios. Creo, obispo Rodolfo, que es un gran día, una gran tarde-noche para decirle a todos los santos siervos que nos están escuchando, volvamos a la palabra de Dios, revisemos las prácticas del culto, si está pegado a la palabra del Señor. Dice el libro de los Hechos que crecían en número, ¿ya? Pero estaban cimentados en la palabra que los apóstoles estaban dando. Esa palabra cobraba vida en la iglesia y la hacía florecer, la hacía prosperar en número y la hacía prosperar también económicamente. La iglesia del Señor tiene que volver a la palabra de Dios. La estamos abandonando por prácticas culticas nuevas y raras que han entrado a la iglesia y tenemos que volver a la palabra de Dios. Amén. Gracias, Pastor Edwin. Gracias por su aporte. No había saludado yo al Pastor Ronulfo, nuestro amado consiervo Ronulfo de Poder y Unción. Pastor Ronulfo, bienvenido. Preséntese usted mismo y nos da su apreciación. ¿Tenemos la Biblia como el único estándar de fe y de práctica? Tu audio, querido Pastor Ronulfo. Pastor Ronulfo, su audio está muteado. Bueno, mientras el pastor Rodolfo repara su audio, quizás escuchamos al pastor Marco mientras le ayudan al pastor Rodolfo a activar su audio. Adelante, pastor Marco. Sí, un gusto. Claro, toda esta máxima, ¿verdad? Solo la Biblia, como bien expresó el apóstol Edwin. ¿Me escucha, hermano? Ahora sí. Ahora sí, pastor Rodolfo, ahora sí lo escucho. Denos un minuto al pastor Marco y luego interviene usted, pastor Rodolfo. Ok. Adelante, pastor Marco. Sí, decíamos ahí, ¿verdad? En completo acuerdo con el apóstol Edwin, ¿verdad? Solo la Biblia, pues cabalmente se refiere a ese celo, ¿verdad? De cuidar, pues la sana doctrina, ¿verdad? En aquel tiempo, acordémonos que estas máximas pues no se dieron en la iglesia primitiva, sino fueron 1500 años. Y tanto pues más adelante, o sea, está respondiendo a una coyuntura también pues histórica, ¿verdad? Porque ya para ese tiempo se habían puesto pues cabalmente otras doctrinas, de tal manera pues que vino ese revisionismo, ¿verdad? En este caso pues decimos liderado ahí, ¿verdad? Por las figuras ahí de la Reforma, pero ese revisionismo pues siempre había estado como una tendencia ahí en la iglesia, ¿verdad? Ahí pues llegó a tal punto, ¿verdad? Que ocasionó cabalmente pues una ruptura y también provocó, ¿verdad? Así como la Reforma también provocó una pues contrarreforma ahí para revisar pues esta máxima. Y definitivamente pues no se puede rebatir porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Que desde el punto de vista del Evangelio de San Juan dice que en el principio era la palabra y la palabra era Dios, ¿verdad? No era solamente pues letras, no era solamente pues un discurso, sino el mismo Dios encarnado en nuestro Señor Jesucristo es el que se vino ahí a manifestar. Entonces, con eso pues vemos que cualquier
cualquier otro pensamiento, otra práctica, tiene que ser confrontado y pasado a través ahí del discernimiento de la palabra de Dios. Quisiera agregar a la primera lectura, ¿verdad?, que hizo de la carta de Pedro, ¿verdad? En segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ahí nos da cabalmente pues la característica de que no estamos hablando de una doctrina humana, de una invención, de un pensamiento, de una moda o de una corriente como hoy se nos propone, sencillamente pues una ideología, sino que cabalmente pues es la pura voluntad de Dios, dice, movida no por hombre alguno, sino inspirada, ¿verdad?, soplada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dejamos eso ahí, pues, no solamente como un pensamiento, sino como estamos hablando, como un fundamento, ¿verdad? Volver ahí al fundamento. Pastor Rodolfo, Se perdió ahí el audio. él tiene cerrado. Sí, hermano. Ronulfo, Ronul, es así, ¿verdad? Ronulfo. Ronulfo, un placer, Pastor Ronulfo. Pastor Rodolfo Campos, tiene cerrado tu audio, tiene muteado, si lo puedes abrir, por favor. Ahí está. Disculpa. Gracias, Pastor Marco. Adelante, Pastor Rodolfo, si usted puede compartirnos sobre un par de minutos sobre esto. ¿Es la Biblia el único estándar de fe y de práctica actualmente? Muy buenas tardes, amados hermanos, en esta conversatoria. Mi nombre es Pastor Ronulfo Padilla, del Ministerio Internacional Visión y Poder, acá en Costa Rica e internacional. También a la vez soy el director de la radioemisora cristiana TV Radio Unción y Poder y la radio Renacer Cristiana, igual que en la página Grupo Radiofónico Unción y Poder, que es donde transmitimos en vivo. Y en estos momentos pues estamos transmitiendo este evento, ¿verdad?, para que muchos pues tengan conocimiento de lo que se está hablando acá, ¿verdad? Mucho gusto para cada uno, estamos para servirle a Dios y a cada uno de ustedes. Sí, mi amado hermano, para mí pues el fundamento de la doctrina, de la palabra de Dios, para mí es la palabra de Dios, que es la Biblia. Y en eso los encontramos un pasaje en la Biblia que en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16-17, y ahí pues nos comprueba y nos habla que es el fundamento de la verdadera doctrina del Dios vivo, la cual la iglesia hoy en día pues se está alejando un poco de la palabra de Dios, y muchos hombres, ¿verdad? No digo ustedes, hermanos, no estoy señalando a nadie, pues digo muchas personas en la tierra están diferenciando la doctrina de Dios con la doctrina de los hombres, ¿verdad? Y creo muy fielmente lo que dice la palabra de Dios. Y voy a leerle estos dos versículos. Dice el 16 y el 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos da a entender que toda la escritura se escribieron por manos de hombre, pero todo fue inspirado de Dios para tener una buena doctrina, una base fundamental para que usted y yo sigamos esa base, que es Jesús andando en esta tierra y teniendo un ministerio. Pues sigamos sus pasos. ¿Para qué? Para llegar a la perfección, porque la palabra de Dios dice misma que Dios, Jesús, vendrá por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga.
una iglesia que se está perfeccionando en esta tierra. Pero mi amado hermano, si nosotros no llevamos los pasos de la Santa Escritura, de lo que Dios nos ha dejado para instruirnos, no vamos a alcanzar esta perfección, hermano. Y sabemos que mientras estemos en este cuerpo, esta carne, la palabra de Dios dice que somos imperfectos, ¿verdad? Y nada imperfecto entra allá. Es más, lo que cuando Cristo levante y venga a llevar su iglesia, pues seremos transformados, dice la palabra de Dios, en un cuerpo espiritual. Ahí seremos ya perfectos, pero estamos como, digamos por decirlo así, como en una escuela acá, aprendiendo a llegar a la perfección de Dios. Y por eso las palabras de Dios nos enseñan que es para redarguir, para corregir nuestros errores, para instruir en justicia. Y todo esto, la escritura de la palabra de Dios fue inspirada y escrita por medio del Espíritu Santo. Ya que somos una iglesia que creemos en un Dios todopoderoso, creemos en el Hijo que vino a esta tierra y murió por nuestros pecados, y creemos el gran avivamiento que hubo en el día de Pentecostés allá en el aposento alto. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. Y pues ese es uno de los puntos, y pues hay otros versículos ahí, y pues creo que esa es la instrucción del creyente, la palabra de Dios. Por ahí en Apocalipsis también dice el 22, 18 y 19, nos habla ya para cerrar la Santa Biblia, la palabra de Dios, de una cosita que si le quitamos o le pusiéramos, dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo fielmente que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como ministros del Evangelio, como sacerdotes del Evangelio, pues tenemos que volver a las sendas antiguas y comenzar a someternos más a los mandatos de la santa palabra de Dios, a Amén. instruirnos más, ¿verdad? En la santa palabra de Dios. Porque la iglesia nos estamos como apartando un poco de lo que dice la palabra de Dios. A veces nos dejamos llevar por palabras humanas y no estamos haciendo, obedeciendo a lo que Dios dejó escrito para ir perfeccionándonos cada uno. Amén. Amén, Gracias. hermano. Amén. Gracias, Pastor Ronulfo. Creo que concordamos en esto, que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo quiero traer a la mesa un ejemplo de algo que fue disruptivo. El año pasado me invitó la Federación Colombiana de Iglesias Evangélicas a dar una conferencia a un grupo muy nutrido de pastores. Había una conferencia y habían 1.500 pastores. Yo estaba mencionando algo de la Biblia y les decía, estamos de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿cómo podemos nosotros estar preparados para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios? Y yo les decía a esa cantidad de pastores y líderes, supongamos, por un minuto vamos a suponer que usted nació en la India, o vamos a suponer que usted nació en China. Si usted hubiera nacido en la India, posiblemente estuviera hoy asegurando que el Bhagavad Gita es la palabra inspirada de Dios, o que la palabra es el libro santo. Si hubiera nacido en alguno de los otros países árabes, quizás estuviera creyendo que es el Corán, el libro santo. Si usted hubiera nacido en un contexto de mormón, estuviera afirmando que el libro de Mormón es el libro santo. Y no es que son 5 ni 10 que están errados, son millones y millones de musulmanes que afirman que el Corán es el libro santo. Entonces yo decía, ¿cómo podemos nosotros asegurarle o asegurarnos primero nosotros? Porque si le preguntamos a la mayoría de creyentes y inclusive a la mayoría de líderes, y a veces me atrevería yo a decir, sin pretender ser muy agresivo en esto, que en un alto porcentaje a los pastores, okay, ¿cómo podemos asegurar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuáles son esos fundamentos que nosotros debemos conocer y manejar? Ahora, existen algunos fundamentos. Yo no voy a mencionar todos porque son muchos, pero voy a mencionar algunos, quizás los primordiales. Se llaman fundamentos internos y fundamentos externos de que la Biblia es la palabra de Dios, que nos pueden servir para tener certeza de que la Biblia es la palabra de Dios.
Dentro de esos fundamentos está el primero, fundamentos internos, la autenticidad y la coherencia interna de la Biblia. O sea, la Biblia, a pesar de que ha sido escrita por más de 40 autores en un periodo aproximadamente de 1500 años, mantiene una coherencia temática y una coherencia doctrinal impresionante que cualquiera que presta atención en esto se dará cuenta, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que 40 autores distintas, 40 mentes distintas, escribiendo en épocas tan distantes, de contextos culturales tan diferentes, reyes, agricultores, profetas, sacerdotes, cómo todos pudieron tener esa coherencia para escribir en una misma temática? Eso nos asegura que la Biblia es palabra de Dios. La segunda cosa que yo siempre menciono es el cumplimiento de las profecías. Y de hecho, yo me hice cristiano no porque me asustaron con el infierno, no porque me dijeron algunas cosas, sino porque empecé a estudiar y me hice esa pregunta: ¿cómo es posible que una persona que vivió 1600 años, que vivió 2500 años antes del nacimiento de Jesús, o antes de ciertos eventos, pudo haber profetizado eso con tal precisión? Entonces, el cumplimiento de las profecías. La Biblia contiene numerosas profecías que se han cumplido con una precisión y una exactitud que nos dejaría a cualquiera admirados. Estas profecías incluyen la venida de Jesús y eventos históricos, eventos políticos, eventos a nivel global. Y yo quisiera tener hoy mucho tiempo. De hecho, estamos a las puertas de una Agenda 2030, que es el cumplimiento de las profecías. Y todo esto me hace a mí estar seguro que la Biblia es la palabra de Dios. La tercera cosa, el tercer elemento, fundamento interno, es que la Biblia ha transformado millones y millones y millones de vidas, y entre ellas la mía. Muchas personas, millones de personas a lo largo de la historia han experimentado una transformación profunda, una transformación positiva en su vida al leer y aplicar las enseñanzas de la Biblia. Este impacto, amados hermanos, este impacto personal y espiritual es visto como una evidencia del origen divino. Ahora, quiero mencionar también tres elementos, tres fundamentos externos que no están dentro de la Biblia, pero que son cosas externas que también nos prueban que la Biblia y no el Corán, que la Biblia y no el Bhagavad Gita, que la Biblia y no el libro del Mormón, que la Biblia y no Doctrinas y Convenios es la palabra de Dios. Número uno, hay mucha evidencia arqueológica. Quería decir, hay abundante evidencia arqueológica. Descubrimientos arqueológicos han corroborado numerosos eventos, han corroborado lugares, personajes mencionados en la Biblia, lo que refuerza que la Biblia tiene una precisión histórica. La segunda cosa es testimonios históricos. Escritores, historiadores antiguos como Flavio Josefo coinciden con relatos bíblicos y nos proporcionan una validación externa, extrabíblica, de los eventos que describe la escritura. Y la tercera es la preservación y la difusión. Todos sabemos que la Biblia ha sido preservada y difundida a lo largo de los siglos de una manera extraordinaria. A pesar de intentos de destrucción, reyes han querido destruirla, imperios se han levantado contra la Biblia y no han podido. La supervivencia y la expansión son vistas como una señal de su importancia y origen divino. Hoy en día, la Biblia es el libro más vendido en el mundo. La Biblia es el libro más leído en el mundo. Y esto no es una casualidad, es designio divino. Con respecto a esto de fundamentos de que la Biblia es la palabra de Dios, yo quiero cederle a cada uno de ustedes también para que podamos avanzar, porque no hemos entrado al plato principal, que es el pentecostalismo y el neopentecostalismo. Yo quiero concederles un par de minutos a cada uno para que podamos referirnos a estos fundamentos internos y externos de que la Biblia es la palabra de Dios. Apóstol Edwin, un par de minutos.
Sí, por eso yo mencionaba que la Biblia desde el inicio no intenta enseñarnos qué es la palabra de Dios, no intenta, sencillamente lo habla que ahí está el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas, que el Padre está creando, que el Padre está haciendo el trabajo creacional. Definitivamente la palabra de Dios, por donde uno entre, sabe que es la vida misma, sabe que es la esencia de Dios para el hombre, para que podamos vivirla y practicarla. Ahora, interesantemente, cuando nosotros vemos que la palabra de Dios se contrasta con todo el ámbito religioso, los libros, como tú lo mencionaste, es el del Mormón, los libros de los de Musulmanes, los, de los hinduistas. islamitas, el Corán, ¿verdad? En este caso, no tienen la bendición de hablar del Padre como lo habla la Biblia, el Padre que crea, el Dios que hace todo lo que existe. Solo nosotros tenemos la bendición de tener la palabra de Dios y por eso dice que penetra hasta partir el alma, penetra hasta las coyunturas, porque es la misma el mismo respirar de Dios para nosotros, dándonos vida con ella. Por eso tu vida, como dices, fue transformada, la mía fue transformada. Y es por eso la necesidad de volver otra vez a la palabra de Dios de manera concienzuda. Tenemos que entender que la iglesia se ha ido apartando a través de ciertas prácticas y no va a la palabra. Algo terrible que se está viviendo en este tiempo es, hay más alabanza, hay más cantantes que palabra de Dios en las congregaciones, en las iglesias. Necesitamos tomar en serio la deficiencia de palabra de Dios. Yo tengo programas muy fuertes en la iglesia. Por ejemplo, hoy es día de enseñanza, no hay canto, es puro estudio de la Biblia. Toda la iglesia llega a estudiar la Biblia. No hay más que palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que tener hambre de la palabra de Dios porque ahí está la vida. El cielo y la tierra pasarán, pero la Amén. palabra de Dios no pasará. Amén. Amén. Gracias, Apóstol Edwin. Apóstol Marco, adelante, un par de minutos sobre las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, como evidencia, pues ya es indiscutible, ¿verdad? Volvemos otra vez, estamos ya a 2000 años de evangelio, ¿verdad? Como bien decías, a más de 3000 años ahí de las mismas referencias escriturales, y se ha demostrado pues que la palabra prácticamente es indestructible, ¿verdad? Y para ya poner un pie en el tema, en la temática ahí central, entonces vemos que hasta el enemigo usa la palabra, ¿verdad? Si lo dijera yo, pues sonaría un poquito mal, pero el mismo Evangelio de Mateo, capítulo número 4, nos dice que hasta el mismo enemigo citó la palabra, y con esto pues nos da pie de que, bueno, como no puedo destruir la palabra de Dios, pues, pero sí la puedo infiltrar, sí la puedo adulterar, ¿verdad? Y realmente, pues, ese es el drama histórico, ¿verdad? Al respecto ahí de la palabra, las distintas interpretaciones, ideologías, ¿verdad? Y asuntos que se han formado alrededor ahí de la palabra, pues para distraernos ahí de la sana doctrina, ¿verdad? Para hacernos a un lado, pues, de la pureza, ¿verdad? De la revelación del Señor. Porque a estas alturas, ¿verdad? Como decimos, el libro, por más libros que escriban, ¿verdad? Por más industria de entretenimiento que haya, el mayor libro vendido y distribuido, pues, es la palabra de Dios, y no solamente porque llegue a más gente, sino que los mismos misioneros, ¿verdad? Arriesgan su vida por llevar la palabra del Señor allá donde está prohibida, ¿verdad? Hablando ahí de un tiempo, pues, de Rusia, ¿verdad? En la Rusia comunista, en la Rusia leninista, marxista. Ya no digamos, pues, los múltiples testimonios que hay, pues, de China, o en los mismos países musulmanes extremistas, ¿verdad? Que la persiguen.
Entonces, volvemos otra vez allí al punto, es indestructible, pero entonces el enemigo ha tornado en infiltrarla, en adulterarla, en darle otro significado, que creo que es el punto pues que vamos ahí a entrar. Amén. Gracias, apóstol. Pastor Ronulfo, las evidencias que hemos mencionado, que la Biblia es los fundamentos de que la Biblia es la palabra de Dios. Tome 2 minutos para que pueda compartirnos sobre eso. Sí, hermano, gracias. Creo, pues, fielmente, ¿verdad? Y como estaba diciendo nuestro hermano, el enemigo, pues, se sabe mejor la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Porque vemos que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, y cuando tuvo hambre vino el tentador, dice la palabra de Dios. Y dice que el tentador los llevó a un desierto. Y dice la palabra de Dios que el tentador le dijo, dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que también lo llevó a un pináculo alto y le dijo, tírate, ¿verdad? Pero Jesús siempre le respondía con la palabra de Dios. Lo llevó, dice, también, y le enseñó todos los reinos de la tierra, dice, ya de último, y le dice que todos tus reinos de la tierra son míos, si postrado a mis pies, pues, tú me adorares, yo se lo voy a dar. Y vemos que la iglesia de Dios está en esta tierra, pero no somos de esta tierra, como dice la palabra de Dios. Somos extranjeros en esta tierra, porque todo lo que es la tierra, todas las modas, todo lo que hay en este mundo, eso le pertenece al enemigo. Pero tenemos que sacar todas esas personas de ese encierro de droga, alcoholismo y de muchas cosas para que ellos conozcan el verdadero camino para que llevarlo a la vida eterna y salvación. Y solamente por medio de la doctrina, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, podemos ayudar a estas personas a llegar al conocimiento de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Ahora sabemos bien que dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, y etcétera. Y sabemos que va a entrar la apostasía, o ya está la apostasía. Pues nosotros, los verdaderos hijos de Dios, pues tenemos que retomar la senda del camino que Jesús marcó y nos dejó marcados en esta tierra para que usted y yo, mi amado hermano, podamos seguirlos y llegar a estar un día con nuestro Padre Celestial. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Rodolfo. Creo que de lo que hemos mencionado concordamos en que estos fundamentos, tanto los fundamentos, las evidencias internas como externas, contribuyen o nos afirman la creencia de que la Biblia es más que un simple libro, más que un simple libro histórico o un libro literario, sino que la Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. ¿Por qué he querido ser tan puntual yo en esto? Voy a decirles, yo lamento que no hayan llegado a este panel o a esta mesa 2 personas que yo invité, porque uno de ellos, un pastor de una ciudad vecina, ellos en su iglesia enseñan que el Espíritu Santo es una mujer. Wow. Y sí, todos lo conocemos. Yo quería que él estuviera con nosotros para que pudiera sustentar su creencia, su fe, porque por eso yo empecé mencionando 1 Pedro 3:15, donde dice que debemos estar preparados para dar defensa acerca de nuestra fe con mansedumbre y reverencia, con respeto y mansedumbre. Ahora, dentro de nuestra corriente evangélica latinoamericana, a mí me toca por motivo de trabajo y de ministerio viajar mucho a diversos países de Latinoamérica. Y al tener yo ya 45 años de militancia ministerial,
Mi formación fue una formación pentecostal, pero encuentro, y a esto era lo que queríamos llegar, este es el plato central de este conversatorio, que existe en América Latina un debate entre pentecostales y neopentecostales. Ahora, yo sé que algunos de acá están, o algunos de los que nos escuchan por la radio, los que nos escuchan por el Facebook, o nos están escuchando por YouTube o en alguna plataforma, dice, bueno, es que yo no entiendo qué diferencia hay entre pentecostales y neopentecostales. Y a eso, sí, a eso queremos ir. Hay dos corrientes muy fuertes en América Latina, los pentecostales y neopentecostales, y es muy interesante, es bastante interesante, pero también bastante complejo, ya que ambas corrientes comparten las mismas raíces comunes, que es esto, que la Biblia es la palabra de Dios, pero tienen diferencias significativas en cuanto a sus prácticas y en cuanto a sus doctrinas. Voy a empezar diciendo que los pentecostales tradicionales o los pentecostales ortodoxos, y yo me defino como un pentecostal tradicional, un pentecostal ortodoxo, nosotros los pentecostales nos centramos nuestra doctrina, nuestra creencia en la experiencia del Espíritu Santo, evidenciado principalmente por la glosolalia, por hablar en lenguas. Y el enfoque del pentecostalismo está en la santidad personal, en la vida espiritual y en la evangelización, en el cumplimiento de la gran comisión. Sin embargo, tenemos la otra corriente de los neopentecostales, que es lo que queremos poner en la mesa. Yo voy a poner ambos en la mesa y cada uno de los panelistas va a defender un bando. Los neopentecostales, por otro lado, que surgieron allá por la época de los 70, 80, tienden a enfocarse más en la prosperidad material, en el éxito, en la vida terrenal. Practican una forma de culto más emocional y más dramática, donde se le da mayor valor a la evidencia, mayor evidencia, mayor valor a la experiencia espiritual que a la palabra de Dios. Ellos creen en la sanación divina, en la liberación espiritual de los demonios, andan, cosa que yo no comprendo, echándole fuera demonios todas las semanas a los creyentes de la iglesia. Y además utilizan muchas técnicas modernas de marketing y medios de comunicación para difundir los mensajes. Hablo de los fundadores del neopentecostalismo porque conozco, los he estudiado y desde hace muchos años. Bueno, dentro de los fundadores del neopentecostalismo tenemos al pastor sudafricano pentecostal, que fue pentecostal, David du Plessis. David du Plessis es un pastor sudamericano. Tenemos a los pastores luteranos Harald Bredesen y Larry Christianson. Tal vez esos no sean tan conocidos para nosotros, y para hablar de algunos más conocidos, tal vez el ministro episcopal Dennis Bennett y algunos ministros que surgieron allá en la época de los 80, como Kenneth Hagin. Todos se acuerdan cuando salió la doctrina de la superfe, y Kenneth Hagin escribía muchos libros acerca de la fe, de la superfe, y Morris Cerullo, que todos casi conocemos. Morris Cerullo fue uno de los precursores del neopentecostalismo en toda América Central, cuando venía a nuestros países a dar los famosos seminarios con Morris Cerullo, y surgió de eso la restauración de la alabanza, el ministerio quíntuple, los grupos, la doctrina de los G12 o el grupo de los 12, cultos en los grupos familiares y una serie de cosas. Ahora, dentro de todo eso, yo no digo que lo de la doctrina neopentecostal sea del todo mal. Lo que yo quiero plantear y quiero defender aquí es que no se puede tener una parte de enseñanzas verdaderas y una parte de enseñanzas erradas o extra bíblicas. Ahora, voy a mencionar algunas diferencias claves entre pentecostales o más bien las diferencias claves de los neopentecostales, y ahora me van a ayudar ustedes.
Dije que tienen un enfoque muy fuerte en la doctrina de la prosperidad. O sea, promueven la teología de la prosperidad que sostiene que la fe puede llevar a la riqueza y al éxito material, algo que en realidad yo no lo veo como muy central dentro del pentecostalismo tradicional. Pero lo que más me inquieta son las prácticas de culto. Yo que viajo por toda América Latina, conozco la unción de la manguera, la unción del chicle masticado, la unción de la gasolina, y podría seguir aquí media hora mencionando diferentes enfoques de unción que se enseñan. O sea, los cultos neopentecostales suelen sí ser más dinámicos y más espectaculares, con un uso intensivo de la música y de la tecnología, mientras que los pentecostales tradicionales mantenemos un poquito más el estilo conservador. Otra de las cosas que yo mencionaba, que dentro del movimiento pentecostal, dentro del movimiento neopentecostal, se le da primacía a la experiencia espiritual sobre la palabra de Dios. O sea, la experiencia, un sueño, una revelación, tiene igual o mayor valor que la palabra escrita. También los neopentecostales se caracterizan por su influencia política, la incursión de pastores y ministros en la política. Han tenido mucha influencia política utilizando su plataforma para influir en la agenda política dentro de los puestos de gobierno a nivel de los diferentes países. Básicamente yo quiero poner esto en la mesa porque yo sé que no acabaríamos aquí en 2 horas, pero yo veo dos corrientes, una la pentecostal y otra la neopentecostal. Pastor Edwin, díganos usted cuál es su visión de iglesia en América Latina. Definitivamente quiero iniciar, gracias, Obispo Rodolfo, quiero iniciar diciendo mi ponencia como alguien pentecostés, que creo mucho que la iglesia nació cabalmente en el libro de los Hechos. Quiero ser claro en esto. A pesar que conozco toda la historia de la Reforma, se la enseño a mis estudiantes, lo trabajamos mucho desde la universidad, pero personalmente no creo ser un reformado. Soy una persona que se entregó a Cristo Jesús por la guianza del Señor, el llamado del Señor a la salvación, que creo en la palabra de Dios totalmente, entregadamente, pero creo que la iglesia nace en el libro de los Hechos, capítulo 2, por la unción del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo, y que luego en el verso 14 del capítulo 2 comienza la predicación de los ya ungidos. En el mensaje Jesús resucitó. La vida de la iglesia es la resurrección del Cristo de la gloria. Ahora, de los reformadores, solo quiero añadir esto: ellos no dejaron de ser católicos, ellos siguieron siendo católicos, murieron siendo católicos, y tenemos en la historia eso. Los que sabemos de historia plenamente sabemos que mueren bajo esa premisa de su creencia católica, pero que la iglesia verdadera, la iglesia que nació en el libro de los Hechos, siempre fue perseguida, siempre fue ahuyentada de un lugar a otro, pero que la iglesia se mantuvo firme. Nosotros tenemos que volver al libro de los Hechos, los que somos pentecosteses, y volver a aquella vida de aquella iglesia primera. No voy a decir primitiva, sino la iglesia primera, que es lo más correcto decirlo. Así que pentecosteses, ¿verdad? Ahora, hablemos de la línea esta. Yo le llamo una religión, ¿verdad? Es una mezcolanza de verdad con mentira. Definitivamente es una mezcolanza de verdad con mentira. Las iglesias que hacen el show del Espíritu Santo, cabalmente decías tú, la unción de la manguera, ¿no? Ahora está la unción del cincho, le pegan un cuerazo a alguien y recibe el Espíritu Santo, recibe sanidad y todo eso. Es algo, ¿qué le diré? Es algo burdo lo que se está haciendo del Espíritu Santo, que no es el Espíritu Santo. Ahora, estos pastores, como los nombres que ya mencionaste, como ya los mencionaste, los omito. eh, Sacan de una palabra de Juan Wesley, según la historia, donde Juan Wesley hablaba de una segunda obra de gracia.
una segunda unción, una segunda obra de gracia, y ellos lo traen desde aquel siglo hasta este tiempo. Y entonces ahora tenemos lo que llaman el neopentecostalismo, que es el mismo carismatismo de la Iglesia Católica, pero que se sale de la Iglesia Católica el carismatismo y emerge también metiéndose como cizaña al pueblo cristiano evangélico. Así que su doctrina, aparte de liberación y sanidad, que es bíblico, entra el libertinaje, prosperidad, la fe expectante, que le llaman ellos. Y hay una frase que yo les quiero decir aquí que ellos la practican, es la confesión positiva o el poder de la lengua, que le llaman, que realmente cuando uno va a la ciencia lo que ve es un plagio de la metafísica. Entonces es una manipulación que hay ahí detrás de ellos. Y para seguir la temática, su doctrina, que para muchos es bastante difícil de entenderla, ellos creen y promueven el mover del Espíritu Santo con creencias no fundamentadas en la Biblia, no respaldadas por la palabra infalible de la cual ya hablamos. La línea de pensamiento en cuanto a la prosperidad es fuera del contexto bíblico, mientras que el contexto bíblico dice, Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre las naciones. O sea, la base de la prosperidad bíblica es la obediencia y la praxis de la palabra infalible del Señor. De otra manera, no hay una verdadera prosperidad que venga del Señor. No hay otra forma de hacerlo. Lo otro es manipulación. Por eso dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, eso es lo número uno. Luego, guardando y practicando, tres cosas que el Señor nos deja ahí para obediencia, para practicarlas. Entonces, la fisura más grande del neopentecostalismo, a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿cuál sería entonces? Haber dejado la Biblia y seguir el humanismo. Este es un grupo humanista donde ya no hay disciplina dentro de la iglesia, hay liberalismo, hay libertinaje, y se hunden cada día en el humanismo. ¿Qué es humanismo? Es la exaltación del hombre. Entonces ellos buscan trono, mientras Dios nos ofrece que nos humillemos y que seamos siervos. Esa es la diferencia. Entonces están practicando el humanismo. El neopentecostalismo es la esencia del humanismo, ya que es a la luz de la palabra del Señor. Y cuando uno conoce ¿cómo se llama esto? De las enseñanzas griegas y luego a Roma, ¿verdad? El humanismo es lo que más resalta en ellos, es lo que más viven, es lo que más practican, ¿ya? Entonces, durante el movimiento se dieron cambios importantes para el desarrollo de la historia de la humanidad, de los que han practicado el humanismo, ¿ya? El primero colocaba a Dios sobre todas las cosas, esa era la enseñanza sana. Pero cuando se vuelven humanistas, entonces colocan a Dios sobre todas las cosas y agarran a Dios como su sirviente para que les dé dinero, les dé muchos carros, les dé muchas casas, les dé muchas propiedades y los haga famosos. Entonces Dios termina siendo el siervo y ellos terminan siendo Dios Amén. dentro del neopentecostalismo. Así que mis amados, quisiera ahondar en esto, pero el tiempo es corto. Ese es mi aporte para esta noche en cuanto a esta temática. Gracias, apóstol Edwin. Apóstol Marco, tu visión, tu cosmovisión de la iglesia en este momento. Sí, estamos prácticamente definiendo ahí lo que es pentecostalismo y neopentecostalismo. Entonces, aquí pues debemos de saber pues que la iglesia iberoamericana, ¿verdad? La iglesia evangélica iberoamericana, pues se puede decir ahí, su norte cabalmente, pues es Estados Unidos, ¿verdad? Como bien mencionabas, con algunos predicadores y ilustres, ¿verdad? Son los que traen las modas aquí. Ellos son los que bajan por medio de seminarios, por medio de congresos, por medio de grandes campañas. En otras palabras, por medio de una gran inversión de dinero, ¿verdad? Porque una campaña, un congreso, todos esos viajes necesitan pues dinero. Entonces
ahí sí, pues, ¿de qué otra cosa se va a hablar? Sí, no se menciona ahí, pero cabalmente, pues, ese boom económico, ¿verdad? Nos trae las influencias que vienen de allá. ¿Verdad? Bien hacemos, ¿verdad? Como un buen ejercicio esto que estamos haciendo, ¿verdad? Cuestionar cabalmente, pues, de dónde vienen las doctrinas, de dónde viene la práctica y el orden, pues, del culto, ¿verdad? Porque eso es lo que, al fin, eso es lo que se va a transmitir, ¿sí? Podemos decir una cosa, pero estar haciendo otra. Entonces, mi primer punto es eso, ¿verdad? Las influencias, pues, nos vienen del norte, ¿verdad? El segundo punto que lo habías ya mencionado, ¿verdad? En el pentecostalismo con el neopentecostalismo, pero ahí se enfatiza más la emoción, o sea, pues son cabalmente los sentimientos, las emociones, lo que se trata de, de explotar en el culto. Entonces, si nosotros no va, si cabalmente la iglesia y el orden del culto, ¿verdad? Se va por ese lado, eso no va a tener un límite, porque bien lo decías, ¿verdad? Un poquito sarcásticamente, porque viene la moda de las unciones, ¿verdad? Y no es la moda de las unciones, le ponen ese nombre, pero es la moda de las emociones, del show. En otras palabras, realmente, pues en el circo, ¿verdad? Lo cual, pues hay que parar. Y, y definitivamente, o sea, pues eso no se puede minimizar. Es la tremenda influencia de la música, ¿verdad? En nuestro caso, pudiéramos poner ahí como un parteaguas, tú ponías pues ahí los 70 y más o menos aquí pues nos llegó por los 80 y un poquito más esa revolución musical, ¿verdad? Traída ahí, yo doy los nombres porque aquí nos visitaron, ¿verdad? Fue una oleada que visitó toda nuestra Hispanoamérica, ¿verdad? Liderados ahí por un Marcos Witt, por un Carman allá bueno, que me recordé, un Carman allá, porque venía de Carman allá en los Estados Unidos, entonces aquí se tradujo en México con Marcos, aquí pues otros cantantes que se hicieron famosos y yo asistí, ¿verdad? A algunos de esos sus primeros seminarios, porque en eso, ahora pues ya ellos han arreglado ahí el asunto, pero ahí fueron muy sinceros y ellos dicen, nosotros vamos a cambiar el orden del culto. Ya no queremos ese pentecostalismo, así lo dijeron, lo estoy repitiendo yo literalmente, no soy yo el que lo estoy inventando, lo dijeron así, vamos a sacar ahí todo eso que están haciendo, aquí vamos a establecer esto que se llama, y así lo impusieron, le pusieron la etiqueta al culto, se llamará alabanza y adoración, y el énfasis van a ser el buen sonido, los buenos aparatos, y entonces el altar fue asaltado por todos los aparatos musicales, que es una tremenda ofensa al altar, porque se perdió el altar y en lugar de altar lo que tenemos es una tarima ahí para hacer el show. Solo tener unos aparatos ahí ya está dando un mensaje, porque entonces ponemos los aparatos, están al mismo nivel donde está la Biblia, a veces ya ni púlpito ponen. Entonces, si queremos señalar, ¿verdad? Desde mi punto de vista, ¿verdad? Esos tres aspectos, la moda nos viene ahí de los Estados Unidos, explotamos ese neopentecostalismo que se le llama, ¿verdad? Estamos sujetos ahí a emociones, a sentimientos que yo soñé, que yo sentí, y que si no sentí nada, pues no sirvió ahí el culto, ¿verdad? Y algunos dicen, miren, es que se movió el Espíritu Santo y ya no hubo tiempo para la palabra, ¿verdad? Lo que está resaltando el apóstol. Ya no hubo tiempo, hermanos, ya lo dejamos para de último, ¿verdad? Entonces, nos hemos acostumbrado, ¿verdad? A ser muy débiles ahí muy débiles ahí en la palabra, ¿verdad? Al respecto ahí del asunto ahí de la prosperidad, ¿verdad? Del dinero, pues acordémonos que bien lo resumía allá Pablo, ¿verdad? En Timoteo capítulo número 6, la raíz, dice, de todos los males
todos los males, pues es el dinero, ¿verdad? Y al respecto, pues, del dinero también, pues, tenemos que dar ahí una solución, ¿verdad? Que el Señor, pues, tiene ya su sistema ahí de bendición, llamémosle así, su sistema ahí de prosperidad bíblica, ¿verdad? Que son, pues, las respectivas ofrendas, los respectivos diezmos, ¿verdad? Que siempre, pues, es un tema un poco ahí controversial, ¿verdad? Porque en el neopentecostalismo se pone demasiado énfasis en esto, entonces ahí ya, pues, ya se confunde, se pasa uno de una línea ahí de equilibrio, de orden, ¿verdad? Amén. Y también de sana doctrina bíblica al respecto ahí del dinero. Amén. Por ahí lo dejo. Gracias, muchas gracias, Apóstol Marco. Pastor Rodolfo, tu opinión respecto a lo que es la influencia del neopentecostalismo en la iglesia moderna. Bueno, hermano, gracias por el espacio. Yo concuerdo con usted, concuerdo con el hermano, cada hablar con el hermano Edwin también. Este neo, yo lo entiendo que es un emocionalismo lo que ellos hacen. Ahí no tenemos lo que hacen es un desorden, lo veo así, porque todo se va por emocionalismo, ¿verdad? Y esto que cada culto que hacen, cada día que se reúnen, siempre van a estar ministrando a las personas que llegan o los miembros de la iglesia. Siempre he visto eso. Quieren transferir, como usted dijeron, el Espíritu Santo. Y ahora hay varias partes que usted mencionaron, ¿verdad? Y pues eso, yo digo que lo menos que hay ahí, o están jugando, es con el Espíritu Santo de Dios. Hermano, hay algo que mete a las personas en un emocionalismo. Para mí lleva un punto de la emoción, hermano. Estaba hablando ahora con mi supervisor nacional acá en Costa Rica, porque andamos viendo una iglesia en Vuelta de Jorco, por Acosta. Creo que el hermano Rodolfo conoce, porque es de acá de Costa Claro, Rica. pero Y estaba hablando con esta persona, que es como las campañas siempre, bueno, yo trabajé en el área evangelismo y pues siempre se tira mensajes a reconocer que Jesús es nuestro Salvador, pero hay personas que veten aceptar a Cristo por emoción, ¿verdad? Y nada más la aceptaron y ya se apartaron. Si el pastor le da un buen seguimiento y un buen trabajo, es probable que venga y tenga un verdadero arrepentimiento a la iglesia. Uno de los puntos. Otro es la manipulación de las personas o de los filigreses, donde vemos que hay personas de estas que le dicen a la iglesia, bueno, usted siembra 10,000 porque Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar y, y el pueblo lo adiestra, lo amaestra como ellos quieren y manipulan y les dicen que tanta plata para a la iglesia y ellos te lo va a duplicar y etcétera, cosa que esto es mentira. Para mí eso es una grave mentira. Y como dijo un pastor un día de estos, bueno, el pastor de ciertas iglesias habla de prosperidad y los que están prosperando son ellos, los que antes ustedes hablaron, hermano, y concordamos de que él está prosperando, él tiene su mansión, él tiene su buen carro último modelo, tiene cada semana va al extranjero a pasear a X país o etcétera, pero ¿qué vemos en la iglesia? La iglesia lo que la vemos es que
hermano, hay hermanos que no tienen ni qué comer, hermanos que no tienen ni qué ponerse de vestidura, pero van y siembran porque están manipulados por esta doctrina de estas personas, hermano. Y vemos que este neo también se avanza un tercer punto que es el desorden, ¿verdad? Porque no hay orden. Y dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden, hermano. Es un Dios de orden, donde usted en un culto o en una reunión tiene que haber un orden. ¿Quién va a dirigir el culto? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a cantar? Y etcétera. Un programa o una programación entiendo, de lo que yo tengo conocimiento y he estudiado, que máximo son 2 horas, ¿verdad? 1 hora en oración, alabanza, eh, especiales, testimonio y etcétera. Y viene la predicación de la persona que va a predicar. Y esto pues digo que si es un mensaje evangelístico de 20 minutos, ¿verdad? 20, 25, porque es un mensaje corto, un mensaje como decía que hermano, un mensaje a la conciencia, ¿verdad? Y si es una enseñanza, pues vamos unos 45 minutos, siempre dejando un espacio para poder entre todos, pues hacer una oración y ser despedido la actividad, el culto que se hizo. Entonces, pues yo digo que estas personas están mal, hermanos, porque no andan conforme a la palabra de Dios. Como antes decía, y se va metiendo la apostasía dentro de la Amén. iglesia o estas personas que vienen saliendo del catolicismo, de lo que el hermano decía antes, y están creando su propio énfasis en caminar o en mentir un paso equivocado. Y Amén. concuerdo con el hermano que habló ahí que Gracias. nosotros somos pentecostales y la iglesia, pues ahí fue cuando agarró el fuego del Espíritu Santo en el aposento alto, ¿verdad? Y esa es la enseñanza, pues que yo de muchos años, pues he tenido en mi mente, en mi pensamiento, y he visto que iglesias donde yo nací, acá en Costa Rica, ahora son iglesias un poco libertinaje, un poco neo también, porque creen en todas estas cosas, hermano. Y, Amén. y doy gracias a Dios de que yo he seguido una doctrina sana, he seguido una doctrina de la palabra de Dios, he seguido el Espíritu Santo, que es el que me guíe, y de ahí no creo que me vaya a mover ningún viento de doctrina de humano. Amén. Gracias, gracias, Pastor Arnulfo. Bueno, queremos ir cerrando esta actividad porque queríamos traer, y voy a resumirlo, queríamos traer a la mesa este punto. Cualquier creyente, cualquier iglesia que consultemos en América Latina o vemos su declaración de fe, dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Todos dicen creer que es la palabra de Dios, pero dentro de su práctica cultica, dentro de sus actividades culticas, la mayoría tienen cosas o tienen prácticas que son extra bíblicas. Y eso es lo que queríamos, llamar la atención. Pretendíamos a través de este panel, a través de esta charla, a través de esta conferencia, llamar la atención primero a los líderes, para que volvamos a la palabra, para que volvamos a ser bibliocéntricos, porque sentimos que nos hemos desviado. Y yo sé que si habláramos de prácticas de la liturgia de hoy en día, nos llevaríamos horas y horas y horas. No tenemos el tiempo para poder señalar cada una de las prácticas culticas que tenemos en América Latina y tenemos que cerrar este momento. Queremos llamar la atención a los ministros, a los líderes y también a los creyentes para que se paren firmes y digan y veamos, ok, nuestra iglesia tiene que volver a la palabra de Dios y tenemos que ir poco a poco saliendo de ese evangelio, eh, evangelio moderno, de ese evangelio de marketing, de ese evangelio de show, de ese evangelio donde
lo que busca es el éxito de un hombre o el éxito, levantar una persona o levantar un ministerio para que levantemos el reino de Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí, 34 personas, todos quisieran preguntar, todos quisieran opinar. No tenemos el tiempo, se nos acaba en este momento el tiempo. Pero yo quiero dejar abiertos los canales de nuestro ministerio, Ministerio Roa. Quiero dejar abierto, sé que el pastor Edwin y todo su ministerio de radio, yo sé que el apóstol Marco y todo su ministerio, sé que el pastor Ronulfo, que nos ha acompañado, y todo el ministerio que ellos lideran, están abiertos para poder platicar con usted, para poder evacuar preguntas. Si usted quiere hacer una pregunta, mándenos a través de nuestras plataformas de Facebook. Nos buscan Ministerio RA, buscan ministerios Radio Unción y Poder, buscan al apóstol Edwin, al pastor Marcos. Si usted quiere hacerle alguna pregunta a ellos, y ellos con mucho gusto podrán ampliar mucho más conceptos y principios, no solo conceptos, fundamentos bíblicos, teológicos, para que poder llevar a la iglesia a ser aquella iglesia viva, aquella iglesia poderosa, aquella iglesia bíblica de primitiva, que alcanzaba muchas gentes, que alcanzaba las multitudes, que impactaba y que transformaba naciones sin contaminar la palabra de Dios, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. A todos los que nos han acompañado en este momento, muchas gracias. Pastor Edwin, no, vamos a empezar al revés. Pastor Rodolfo, 30 segundos para que usted se despida y agradezca a nuestros oyentes. Sí, gracias, hermano. Estamos acá, como dije al principio, para servirle a Dios y a cada uno de ustedes, y también a la audiencia de TV, Radio, Unción y Poder, y de cada ministerio acá reunido, ¿verdad? En esta conversatoria a través de Zoom. Y estamos para servirle. Pueden buscarnos en Facebook. Ahora mismo estamos transmitiendo ahí, en la página Grupo Radiofónico Unción y Poder, ¿verdad? Ahí está nuestro correo, TV Radio Unción y Poder, @gmail.com. También tenemos la página web www.tvradiouncionypoder.vip, y nuestro número de teléfono es más 506 acá en Costa Rica, 87 25 61 16, para cualquier duda que nos quieran preguntarnos, para sacarlos de alguna duda. Con mucho gusto estamos para servirle. Cualquier consulta, nos despedimos. Que Dios los bendiga a cada uno que ha reunido en esta conversatoria, y la estimada audiencia. Se despide de ustedes el pastor Ronulfo Padilla Salas. Gracias, Pastor Rodolfo. Pastor Marco, una palabra final. Muchas gracias por la invitación, Pastor Rodolfo. Un privilegio, ¿verdad? Una buena práctica revisar siempre, cuestionar ahí el orden de la iglesia, evaluar, ¿verdad? Sopesar realmente, pues, para la dirección que lleva la iglesia, sobre todo, pues, en los resultados, y sobre todo también, ¿verdad? En estos tiempos tan peligrosos, ¿verdad? Tan decisivos que nos ha tocado vivir. No podemos jugar entonces a la iglesia, sino como el mismo apóstol Pablo decía, ¿verdad? Mi palabra iba acompañada de poder y de autoridad. Así que nos vemos ahí en la próxima. Muchas gracias, apóstol Edwin, ¿verdad? Un gusto saludarles y conocerles a cada uno de esta preciosa audiencia. Gracias, apóstol Marcos. Pastor Edwin, una palabra de cierre. Gracias a todos por esta fineza y este compañerismo. Quiero dejar un saludo especial al capitán y apóstol Eliel Hernández. Para la próxima queremos invitarte, Eliel, a que seas uno de nuestros panelistas, un hombre con gran recorrido y muy amado ahí en Nicaragua.
con grandes expectativas del crecimiento en la obra de Dios. Saludos a todos, abrazos a todos. Esto también lo estaremos pasando por nuestro canal de Facebook, así que esto seguirá creciendo. Y Obispo, te reto a que hagamos otro evento donde toquemos temas muy álgidos, muy fuertes y que motivemos al pueblo cristiano a estar alerta. Muchos abrazos a todos. Les ha saludado el doctor Edwin López, apóstol del Consorcio Apostólico Ministerial Internacional. De mi parte, muchas gracias a todos y a cada uno de los pastores, ministros, líderes en toda América Latina que nos han escuchado y los que nos escucharán. Estoy presto, Apóstol Edwin, para acompañarle en cualquier evento, en cualquier momento. Podemos coordinar. Estoy presto y deseoso de poder estar en Guatemala pronto y poder expreso que estoy en la disposición de poder visitarle a cualquiera de ustedes que en sus países, en sus naciones, de parte del Ministerio RA Internacional, su servidor, Obispo Rodolfo Campos. Muchas gracias por su honorable compañía en este tiempo. Esperamos haber contribuido, esperamos ser de bendición, esperamos que estos espacios contribuyan para que podamos extender el reino de Dios. Para todos, muy buenas noches y que Dios les bendiga ricamente. Amén, bendiciones. Amén, amén. Hasta luego. Amén, gracias a todos. Les pedimos un abrazo. Amén, amén. En el nombre de Amén Jesús. a todos. Saludos Que a Dios cada me los uno. guarde, me los Gracias. bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Un gusto, siervo. Bendiciones. Amén. Bendiciones, amado. Anhelo. Amén. Dios les bendiga. Amén a todos. Que Dios me los guarde, me los bendiga. Desde aquí de Costa Rica, muchas bendiciones a todos. Bendiciones, Amén. amada apóstol Giselle, abrazos santos, saludos ahí al apóstol y que tengan una linda noche. Amén, amén. Bendiciones a ustedes también. Un abrazo.